Hola a todo el mundo, sed bienvenidos a este webinar del grado en Logopedia de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. Como sabéis, el título de graduado en Logopedia capacita profesionalmente para ejercer como logopeda, es decir, para ejercer como profesional sanitario, dedicado a la prevención, la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos del lenguaje, el habla, la voz y la comunicación. Nuestra profesión, además, forma parte de las denominadas profesiones reguladas, es decir, dedicaciones profesionales, cuya formación universitaria ha sido regulada por directrices comunitarias que garantizan la movilidad de los trabajadores en el espacio de la Unión Europea, con una preparación compartida. Este año, la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Valencia lanzará a la sociedad su 14ª promoción de egresados en logopedia, contando tanto aquellas promociones que cursaron la extinta diplomatura como los que ya han cursado los estudios de grado. Nuestra titulación se caracteriza por una apuesta decidida por vincular los estudios con la profesión. Alrededor de un 75% de los profesores de la titulación ejercen o han ejercido como logopedas sin menoscabo de una trayectoria docente y también investigadora reseñable. Nuestros grupos son reducidos y realizan estancias de prácticas formativas en al menos 2 centros donde se ejerce la profesión. Uno es nuestra propia clínica universitaria, que ofrece servicios de logopedia en diversas unidades, unidad de autismo, de afasia, etc. Y otro es cualquier centro externo que mantiene algún tipo de colaboración formativa con la universidad, lo que incluye, entre otros, hospitales, centros sociosanitarios y gabinetes privados. El webinar de hoy está dedicado a la detección de las dificultades de percepción del habla en niños con trastornos fonológicos y correrá a cargo del doctor José Francisco Cervera. Como quizás ya sabéis, el doctor Cervera es el vicedecano de la titulación del grado en logopedia de la Universidad Católica de Valencia y director del máster oficial en intervención logopédica especializada de la propia universidad. Su trayectoria profesional incluye tanto experiencia clínica en el ámbito del lenguaje, el habla y la voz, como tareas docentes universitarias en titulaciones siempre vinculadas al área de estudio. En el ámbito de la investigación, es sobradamente conocida su aportación al estudio de los trastornos del lenguaje, especialmente en edad infantil. Sin más preámbulo, creo que ya es el momento de pasar a escuchar a nuestro conferenciante. Antes, sin embargo, me gustaría recordaros que para una mejor experiencia, desconectemos los micrófonos y evitemos usar el chat durante la participación del conferenciante. En cuanto termine su presentación, se abrirá un turno de preguntas, bien vía chat, bien usando el micrófono del equipo informático. Os recuerdo que para todos aquellos que no han podido asistir en directo a este webinar, la presentación quedará almacenada en el repositorio de la universidad para ser escuchada, vista en cualquier momento. José Francisco, creo que estamos listos para escucharte. Cuando quieras, desconecto mi cámara. Buenos días a todos. Muchas gracias, Ricard, por tu presentación. Creo que se ve bien y se escucha también bien. Bueno, agradezco vuestra presencia y espero no defraudar el interés que pudiese haber suscitado este tema. El tema de base del que voy a hablar hoy es la evaluación de las habilidades de discriminación fonológica en niños con trastornos del lenguaje, trastornos del habla. Hablaré de cómo evaluarla, de cuándo y para qué, pero permitidme que empiece primero explicando por qué es importante hacer esto. Un valioso metaanálisis que ha aparecido en 2019 ha confirmado que los niños con trastorno fonológico, el trastorno codificado en la CIE-10 como el F80, tienen dificultades de percepción de habla, es decir, son menos hábiles que los niños con rollo típico del lenguaje para distinguir los sonidos que configuran las palabras.
les cuesta distinguir las pequeñas diferencias que hay entre beso y peso o entre pero y pelo, por ejemplo. También les cuesta saber, y esto quizás es más importante todavía, aunque no tenemos demasiada evidencia científica, digo que también les cuesta saber si ellos mismos han pronunciado gorila, godida, golila o cualquier otra forma, por ejemplo. Probablemente también les cuesta a estos niños retener en su mente nuevas palabras, no su significado, sino la huella acústica que deja cada una de las palabras que hemos oído, palabras que conocemos. Después de ver cómo trabajaba un alfarero, un niño me preguntó si se decía alfadedo o afadedo. Los más afectados por el trastorno fonológico padecen además un fenómeno que llamamos inconsistencia. Este fenómeno hace que la huella mental del sonido de la palabra sea confusa. Una niña de 6 años una vez me dijo la palabra chupete de 7 maneras diferentes en una conversación que apenas duró 3 minutos. Y aparentemente todas esas formas que ella pronunciaba, eran compatibles con la huella difusa que en su mente había de esa palabra y por lo tanto ella no intentaba corregirlo en absoluto. Todas las formas le parecían compatibles con esa especie de huella difuminada de la palabra. Este metaanálisis que tenéis en la pantalla ha comprobado que la percepción de habla es un problema para el conjunto de estos niños y que es uno, no el único, pero es uno de los factores causales de su trastorno. Pero también ha podido demostrar que algunos niños con trastorno fonológico tienen este problema, pero no lo tienen todos. Hace unos años, la doctora Amparo Igual de la Universidad de Valencia y yo mismo nos planteamos qué procedimientos podríamos seguir para identificar a los niños que tienen esta dificultad y separarlos de los que no lo tienen. Lo que voy a explicar es el resultado de estos trabajos de investigación. Por discriminación fonológica entendemos la capacidad que tiene un niño para discriminar o reconocer un sonido de otro, dándose cuenta si son iguales o diferentes y si hacen cambiar una cadena de sonidos con respecto a otra, por supuesto, independientemente del significado. Si ambos sonidos han sido escuchados de forma contigua y por tanto el juicio de igualdad puede hacerse almacenándolos en la memoria a corto plazo, decimos que el niño es capaz de discriminarlos. Si le obligamos a almacenar uno de esos sonidos en su memoria a largo plazo y entonces le pedimos que lo compare con otro sonido que le hacemos escuchar, que le hemos hecho escuchar antes y le haremos escuchar después, entonces decimos que el niño es capaz de reconocerlos. Las pruebas de discriminación tienen poca carga de memoria y se interpretan como la habilidad perceptiva básica que permite distinguir entre estímulos contiguos y no necesariamente estímulos lingüísticos, sino cualquier tipo de estímulo auditivo. Se podría decir que tiene un valor fonético y está muy ligado a la capacidad de prestar atención y de focalizarla en aquellas partes del sonido, en aquellos elementos del sonido pertinentes. Las pruebas de reconocimiento tienen mayor carga de memoria y se interpretan como la habilidad perceptiva que implica comparar lo que oyes con una huella auditiva o representación fonológica estable almacenada en la memoria a largo plazo. Por eso decimos que podrían tener un valor que llamamos fonológico.
La capacidad de discriminación fonológica se alcanza en fases muy tempranas del desarrollo. Probablemente los niños de 24 meses, son capaces de discriminar y de reconocer entre sí casi todos los fonemas. Algunos contrastes entre consonantes más complejas, como puedan ser las líquidas RL, o entre fricativas, como Z y S, pueden ser más tardíos en este catálogo de adquisición, en este catálogo del desarrollo. La discriminación fonológica no es un todo o nada. Un niño puede ser capaz perfectamente de percibir el contraste PB, palabras como peso, beso, y no ser capaces de diferenciar el contraste RL en palabras como coro, colo, por ejemplo. Todo esto hace casi imposible la creación de un test estandarizado para medir en profundidad esta capacidad perceptiva, ya que tendríamos que probar todas las parejas de fonemas y para hacerlo tendríamos que probar cada pareja varias veces, ya que la respuesta igual o diferente u otras respuestas posibles permiten un cierto grado de aleatorización, un cierto grado de aleatoriedad, perdón, un cierto grado de respuesta por azar. En el caso de igual o diferente es un 50% de probabilidad. Si tenemos en cuenta los 19 fonemas consonánticos, estoy hablando del castellano, del español, serían 19 por 19, 361 parejas. Descontando a las combinaciones imposibles en la lengua, nos quedarían unas 233 parejas de fonemas que se tendrían que probar varias veces cada uno. El tiempo para hacerlo serían muchas horas. La alternativa sería tomar algunos fonemas representativos, siempre que pudiéramos hacerlo. Y además siempre nos vamos a dejar algunos fonemas importantes en el caso concreto de un niño concreto. Es decir, en un niño concreto, si elegimos unos fonemas que consideramos representativos, algunos serán perfectamente fáciles para ellos y aquellos que nosotros queremos chequear porque son aquellos en los que falla, estarán representados escasamente. Para resolver este problema, tenemos que hacernos 3 preguntas claves. La primera pregunta es, ¿cuándo tengo que evaluar la discriminación fonológica? ¿Lo tengo que hacer ante un niño que pronuncia perfectamente? La respuesta, lógicamente, es no. Porque podemos asumir que si un niño pronuncia siempre bien un grupo de fonemas y los integra normalmente en su vocabulario expresivo, podemos asumir que no tiene ningún problema para percibirlos. Pero ¿qué pasa cuando un niño pronuncia mal un sonido o no lo integra en las palabras que pronuncia? Podría sospecharse entonces que es porque no lo discrimina y porque la representación fonológica que almacena en su mente es débil e imprecisa. No podemos estar seguros fácilmente si su dificultad tiene esta base perceptiva, porque la percepción es un proceso interno, por definición. Es un proceso privado. Digo que no podemos estar seguros si lo que falla es la percepción o lo que falla es meramente la realización articulatoria. Por lo tanto, además de la producción, tendré que estudiar en estos casos la percepción. No necesitamos evaluar los fonemas que siempre pronuncia bien y los integra normalmente en palabras. Necesitamos evaluar los fonemas que pronuncia mal siempre o a veces, o los integra mal para formar algunas palabras. Bien, la segunda pregunta es, ¿qué información nos van a proporcionar estas pruebas de evaluación? Nos van a confirmar o descartar el componente perceptivo ante los defectos de pronunciación, bien sean aleatorios o estables, inconstantes o estables. Nos permitirán distinguir entre el defecto de base únicamente productiva y el defecto de base perceptiva.
Y la tercera pregunta es, ¿para qué me sirve esta información? Bueno, evidentemente para tomar decisiones en la intervención. Si el problema tiene una base perceptiva, no tendría sentido que me dedicara a incidir en los aspectos de motricidad y viceversa, por supuesto. Estas reflexiones que acabo de hacer resuelven nuestros problemas acerca de cómo evaluar la percepción fonológica, o al menos parte de nuestras dudas. Tenemos que evaluar únicamente la percepción de fonemas que el niño pronuncia o integra mal. Y tenemos que comprobar entonces si los discrimina o los reconoce frente a aquellos que sustituye o altera. En un trabajo publicado en 2013, junto con la doctora Amparo Igual de la Universidad de Valencia, nos preguntábamos sobre las relaciones entre la percepción y la producción de habla. Pudimos determinar tres cosas. La primera, confirmamos que existe una relación entre las habilidades de percepción y las de producción en las poblaciones de niños normoyentes con trastornos del desarrollo del lenguaje. La segunda cosa es que esta relación es compleja. En algunos casos, la falta de habilidad para discriminar sonidos origina la dificultad para pronunciarlos, o al menos se relaciona con ella. En otros, la dificultad para pronunciar influye en la habilidad para discriminar. Y en el tercer tipo no hay relación, ya que los niños pueden discriminar perfectamente algunos de estos sonidos que no pueden pronunciar. La tercera conclusión de este trabajo, que tenéis en la pantalla, es que dada la gran heterogeneidad que presentan estas poblaciones, es de suponer que si lo confirman las evidencias científicas, que la afectación entre la dificultad articulatoria y la perceptiva variará de un niño a otro. Es decir, suponemos que lo que hemos demostrado es que como grupos son diferentes, asumimos que, por supuesto, cada uno de estos niños puede ser diferente a los demás. En algunos de estos niños dominará la dificultad perceptiva, en otros la articulatoria y en otros ambas dificultades se presentarán ambas dificultades. Pudimos demostrar, además, que no todos los defectos articulatorios tienen la misma probabilidad en conjunto, en el grupo, de tener un origen perceptivo o un origen productivo, como se aprecia en esta tabla. Mientras que sí hubo una relación significativa entre el conjunto de defectos articulatorios y los fallos perceptivos, lo que permite afirmar o comprobar, esto ya lo sabíamos, ¿no?, que los fallos de percepción y de articulación están en general relacionados, pudimos demostrar pudimos demostrar en nuestra muestra, en la muestra de los niños evaluados, que los sigmatismos no tenían una base perceptiva clara, mientras que los procesos sustitutorios entre las consonantes vibrante y lateral sí tenían una relación. Tampoco lo tenían los procesos sustitutorios que afectaban a la consonante vibrante múltiple. Bien, ¿cuál es la solución que proponemos para dar respuesta clínica a los casos individuales? En nuestra opinión, tenemos dos propuestas, o sea, nuestra propuesta es doble, de dos apartados. En primer lugar, proponemos que mediante el análisis fonológico se determinen los procesos de simplificación de habla que puedan hacernos sospechar que podría implicar un fallo perceptivo. Suelen ser las sustituciones bidireccionales, es decir, las que unas veces se pronuncia un fonema y se sustituye por otro, pero en otras sucede al contrario.
pero también las sustituciones sistemáticas y, por supuesto, los defectos de ortografía natural en niños más mayores. En menor medida podría ser objeto de sospecha, además, los procesos estructurales como los de simplificación de sílabas o, por ejemplo, el de simplificación de las sílabas ínfon. En segundo lugar, nuestra propuesta es aplicar lo que se denominan pruebas ad hoc, pruebas ex professo, para la percepción fonológica y pruebas de, por un lado, discriminación y, por otro lado, de reconocimiento, aplicándolas con un sistema que se llama modelo criterial y evitando un modelo que se base en una distribución estadística. Esto nos ofrece la respuesta segura que buscamos, es decir, si el factor perceptivo está implicado en la dificultad articulatoria que hemos observado y además con un máximo de seguridad y con un mínimo de tiempo para poder determinarlo. ¿Cómo se aplican estas pruebas? Bien, en primer lugar, se determina el fonema problema, el sonido problema, aquel que el niño no pronuncia, no integra en las palabras adecuadamente. A ese le llamamos sonido problema. En segundo lugar, se determina cuál es el sonido, el fonema sustituto, aquel que el niño pronuncia en vez de el que ha omitido o sustituido. En tercer lugar, determinamos un fonema que denominamos control. Es un tercer fonema que sabemos que el niño no confunde con ninguno de los dos anteriores. Este sistema de control es básico, ya que estas pruebas son muy dependientes de la atención. El niño debe escuchar, le vamos a presentar varios estímulos auditivos, duran poco tiempo, el niño debe prestar y focalizar atención al juicio perceptivo que le hemos preguntado y, por lo tanto, la atención es un factor que podría hacernos dudar de nuestros resultados. Por este motivo es importantísimo que en nuestros ensayos, que son las preguntas que vamos a hacer sucesivamente para revelar el componente perceptivo que es interno, decía, en nuestros ensayos figure unos ítems control que nos permitan estar seguros si el niño ha entendido la tarea y mantiene la atención durante todo el tiempo que nosotros lo evaluamos. En este otro trabajo de investigación que ven en pantalla, que se publicó en la Revista Española de Logopedia, Foniatría y Audiología, pudimos demostrar que aunque los resultados de ambos tipos de pruebas, me refiero a los de discriminación y a los de reconocimiento, digo que los resultados están relacionados en el 70%, es decir, que un 70% de los niños fallan o aciertan ambas cosas. También es cierto que hay un 30% de los niños que resuelvan una de las dos tareas y fracasan en la otra. No todos los niños que son capaces de discriminar, es decir, de comparar en su memoria a corto plazo, pueden almacenar y reconocer en memoria a largo plazo los fonemas que les planteamos. Por este motivo, y dado el escaso consumo de tiempo que requieren estas pruebas, nuestra propuesta clínica es siempre hacer ambos tipos de pruebas con los contrastes fonémicos o contrastes de tipo estructural que uno quiere demostrar, que uno quiere chequear. Bien, concretando cuál es nuestra propuesta, la propuesta se publicó en el artículo que he enseñado hace un momento, y es una tabla para la confección y aplicación rápida de las pruebas de discriminación. Voy a explicar primero la prueba de discriminación y luego la prueba de reconocimiento. Con esta tabla que ven en la parte derecha,
Ahí se determina el fonema control, se determina el fonema problema y los fonemas y el fonema sustituto. Se rellenan adrede para cada uno de los casos que quiero chequear y se aplica de esta manera que voy a explicar. Además, en la tablita constan los criterios de corrección. La aplicación es realmente fácil y nos ofrece una seguridad en las situaciones clínicas que estamos hablando. Bien, la tarea se aplica presentando dos muñecos, dos objetos. Esto empezó a hacerse hace muchos años, en los años 1930. El primer autor que publicó sobre los sistemas fue un ruso, Svaskin, y ya lo decía entrenando a bebés, a niños muy pequeños de un añito o casi menos de un añito, con juguetes a los que él les... juguetes de madera, describe en los trabajos, a los que él les había puesto un nombre arbitrario, y ese nombre arbitrario se diferenciaba en un solo fonema. Entonces entrenaban a estos niños, jugaban con estos niños y le decían, ¿dónde está el muñeco A, que se diferenciaba de un solo fonema, del muñeco B, que se diferenciaba del fonema clave, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se aplican estas pruebas? Se le muestra un dibujito, el de la izquierda, y se le dice que este se llama, por ejemplo, Aza. Se le enseña el segundo y se le dice que este se llama Aza. Repito, este se llama Aza, este se llama Afa, perdón, y se le pregunta entonces quién se llama uno de los dos. Lo hago al ritmo normal, este se llama Aza, este se llama Afa, ¿quién se llama Afa? El niño debe señalar y de esa manera interpretamos si el niño es capaz de discriminar ambos sonidos. Ahora, la siguiente prueba es la prueba de discriminación, la prueba de reconocimiento, perdón. Sigue habiendo una tabla que el evaluador rellena ad hoc, es profeso, y rellena el fonema sustituto, rellena el fonema problema, igualmente el fonema control, y se aplica de esta manera, con esta instrucción. Mira, este muñeco se llama Afa. Fíjate bien, porque solo te lo digo dos veces más. Se llama Afa, se llama Afa. Y a continuación le preguntamos, ¿se llama Ama? Esperamos la respuesta. ¿Se llama Aza? Esperamos la respuesta. Y así sucesivamente hasta cumplir los ítems previstos, que son, el criterio que se establece no es un criterio nuestro, es un criterio pues reconocido en la mayor parte de publicaciones. Es un criterio que algunas personas le dicen, es un criterio muy estricto, ¿no? Es un criterio que se produce cuando el niño tiene esas capacidades. Se admite un fallo de 10, en el caso de fallar una sola vez se amplía hasta 15 y el umbral son 2 fallos. 2 fallos de 15 intentos ya se considera un fallo perceptivo. La verdad es que este criterio se ha probado una y muchas veces y nos da bastante seguridad, nos da bastante sensibilidad, nos da bastante sensibilidad. Quizás tenemos problemas con los niños, como todos podemos imaginarlos, con los niños con problemas atencionales, donde la especificidad la podríamos poner en duda. Pero, tenemos unas pruebas con una sensibilidad muy buena y quizás, como la mayor parte de pruebas que revelan problemas perceptivos, con especificidad menor si valoramos el componente atencional. Bueno, esto es todo. Ha sido un placer estar con ustedes y con vosotros, y a partir de ahora estoy a disposición para cualquier pregunta.
No sé si tenemos en línea al moderador. Sí, ahora sí, no había conectado el micrófono. Bueno, nada, te decía que muchas gracias por tu exposición y simplemente pues recuerdo a todos los asistentes que ahora se abre un pequeño turno de preguntas. Si alguien se anima a preguntar alguna cosa vía chat o conectando el micrófono de su equipo informático, pues supongo que José Francisco estará encantado de responder a cualquier pregunta. Si te parece, José, mientras los asistentes se animan a formular esas preguntas, pues me gustaría preguntarte alguna cosa. Mira, en tu comunicación, en tu conferencia, eh, has destacado la metodología de esas pruebas, es decir, cómo deben ser esas pruebas. Pero quizá convendría también desplazar un poco el foco y preguntarse también cómo deben ser, o mejor, cómo deben haber sido instruidos los niños que van a ser sometidos a algún tipo de prueba de reconocimiento o de discriminación. Porque probablemente supongo que también habrá diferencias que no están a lo mejor tan condicionadas por el método, sino por las propias características del niño o del usuario. Eh, sí, creo que entiendo la pregunta. Efectivamente, y sobre todo cuando son niños muy pequeños, se deben cumplir unos requisitos. De hecho, en el trabajo que hemos citado, los requisitos figuran a principio de página, ¿no? Los requisitos básicamente son dos. Haber entendido la tarea y ser capaz de resolver la tarea con ítems que no suponen un problema perceptivo. Por eso, primero les entrenamos de una forma muy graciosa. Les entrenamos en la propia tarea, pero pidiéndoles algo a cosas como muy evidentes, ¿no? Contrastes que son, o sea, que diferencia entre dos estímulos cuyo contraste no es fonético, sino es básicamente semántico. Y decimos, mira, este se llama, o por ejemplo, este come carne, este come manzanas. ¿Quién come manzanas? Claro, si un niño no es capaz de contestar a eso, es que no entiende la tarea, no sabe. Bueno, entonces entrenamos en esos contrastes semánticos primero y luego vamos a entrenar en contrastes fonéticos que sabemos que no son un problema para él. Por ejemplo, le decimos, este muñeco dice mo y este muñeco dice ma. Sabemos que el contraste, en este caso, es una suposición, ¿no? Sabemos que este niño, la O y la A nunca la confunde, por lo tanto, entendemos que si falla aquí, es que el niño tiene una dificultad para entender la tarea o, es decir, en definitiva, que no es un buen candidato para que saquemos conclusiones a partir de la tarea. Es decir, sí, hay que perder un poquito de tiempo entrenando al niño en la tarea y en la tarea con contrastes no son la duda, para tener una cierta seguridad que la conclusión a la que vamos a llegar tiene sentido y no es un artefacto de medida dada las condiciones dado el instrumento que usamos para la medida. Una ¿Sí? asistente, Laura, nos pregunta lo siguiente. Un segundito porque he perdido la... aquí está. Laura pregunta, si un niño tiene diversos fonemas alterados, ¿se podría evaluar todos los fonemas a la vez? O si por el contrario, habría que ir evaluando a medida que se van trabajando esos fonemas. A ver, si no contesto exactamente, Laura, bueno, gracias por la pregunta. Laura, si no contesto exactamente, me pides explicaciones. Entiendo que estás diciendo que un niño tiene un catálogo de procesos fonológicos X, ¿no? Tiene 5 procesos fonológicos. La pregunta es, ¿hago la evaluación perceptiva al principio o a medida que voy trabajando? Si esa es la pregunta,
yo diría que la haría en la medida que voy trabajando. Es decir, si yo programo en mi trabajo que voy a empezar con un contraste intrafricativas, por ejemplo, porque por edad y por efecto en la inteligibilidad considero que es lo que hay que hacer, pues, bueno, en ese momento hago cuando voy a iniciar el trabajo, hago la prueba de percepción. No sé si he contestado a tu pregunta, no sé si la he entendido bien. ¿Quieres añadir alguna cosa, Laura? Puedes encender el micrófono si lo deseas. Bueno, mientras... ¿Laura? ¿No? Bueno, mientras Laura dice alguna cosa o quizás ha quedado ya entendido. Ah, no le funciona el micrófono. ¿Quieres añadir alguna cosa, Laura? ¿No? Pues pasamos a la pregunta de Carlos. Carlos pregunta si, supongo, de acuerdo, yo añado alguna cosa a la pregunta, pregunta si hay dificultades, supongo que específicas por el hecho del bilingüismo, dificultades de discriminación fonológica o de producción fonológica derivadas del bilingüismo y cómo se podría manejar. Supongo que Carlos se refiere a dificultades específicas del bilingüismo y no a dificultades fonológicas que puede tener cualquier niño, sea bilingüe o monolingüe. Bueno, la verdad, Carlos, es que casi preferiría que contestara el profesor Herrero, el profesor Ricard Herrero, porque no es mi campo de estudio el bilingüismo. A ver, la dificultad perceptiva de la que hablamos está ligada a la persona. Una persona sin esta dificultad perceptiva en un ambiente bilingüe desarrolla con total naturalidad en los periodos críticos. Es verdad que para los adultos la percepción fonológica es un problema pasada una edad, un problema superable perfectamente, pero, por ejemplo, según he leído y según me dicen algunas personas que tienen experiencia, un estudiante japonés tarda aproximadamente 6 meses cuando viene a Valencia en poder identificar con precisión entre una vibrante simple y una L. Es decir, para un adulto, algunos contrastes fonológicos que no forman parte de tu stock, las huellas acústicas que tú tienes categorizadas, pues para un adulto puede ser un problema, ¿no? Para el niño de desarrollo típico, no. El niño de desarrollo típico, desde luego, viene con la maquinaria biológica para ajustarse a los idiomas que estén presentes y hacer todos estos procesos que son perceptivos y mnémicos, perceptivos y de memoria, perfectamente, ¿no? En el niño con trastornos de lenguaje, el niño con trastornos de lenguaje tiene problemas para todo. Tiene más problemas, tiene problemas para cada cosa que hace. No nos engañemos, es así. Entonces tiene problemas tanto para una lengua como para otra. El hecho de estar expuesto a 2 lenguas no creo que empeore su problema. Es decir, en absoluto, no va a empeorar su problema. Dependerá de las lenguas, por supuesto, de los entornos y del propio niño. De todas maneras, insisto que si Ricard quiere añadir algo, estaré encantado de escucharlo porque el bilingüismo no es mi campo de estudio. La verdad es que no tengo mucho más que añadir, simplemente hay que partir de la idea de que no hay un máximo de representaciones fonológicas, es decir, incluso con personas monolingües, la diferencia de los sistemas fonológicos entre las lenguas es enorme, es decir, hay lenguas con sistemas fonológicos muy poblados y lenguas con sistemas fonológicos desiertos, ¿no? Es decir, con menor cantidad de fonemas. Y no hay mayor dificultades fonológicas entre niños de desarrollo normal de unas lenguas que tienen como lengua 1 esas lenguas más pobladas y niños que tienen esas lenguas fonológicamente menos pobladas. Hablar de sistemas fonológicos es difícilmente manejable. Si queréis nos podemos centrar en las vocales, que al ser más reducido, pues es más manejable. Encontramos muchísimas lenguas que tienen solo 3 vocales, normalmente una vocal baja, que suele ser la schwa o la a, y una vocal extrema alta anterior y una vocal extrema
alta posterior, es decir, una I y una U. Y ese es el segundo sistema, no, perdón, el tercer sistema fonológico de vocales más habitual. El primero es el del español, con 5 vocales, ¿de acuerdo? Luego tenemos el de 7 vocales, como el del catalán, el rumano o el italiano normativo, el de Florencia, y luego el de esas tres vocales. No hay diferencias por tener 7, 3 o 5 vocales. Incluso nos podemos ir a francés, contando las nasalizadas y no nasalizadas, podríamos llegar a unas 16, según el dialecto del francés. Y no hay mayores dificultades en los niños que tienen como lengua materna el francés o los niños que tienen como lengua materna, por ejemplo, el español o el rumano. Dicho esto, y yo creo que no iba tanto por ahí, Carlos, es decir, que un niño que está adquiriendo distintas lenguas a la vez no tiene un máximo de representaciones fonológicas que pueda almacenar en su memoria. Pero aparte de eso, digamos que también hay que entender, José se iba a la adquisición de adulto o pasada la primera infancia. Yo siempre explico a los estudiantes que adquirir también es perder. Es decir, cuando tú adquieres un sistema fonológico, también estás perdiendo la capacidad para manejar simbólicamente esos sonidos que no están en tu sistema que has adquirido. Eso no significa que no se puedan adquirir. José hablaba de los estudiantes japoneses, pero no hace falta irse tan lejos. Si tú ahora te vas a Francia, y nuestras estudiantes francesas lo podrían confirmar, adquirir la diferencia entre una bilabial y una labiodental, es decir, entre la B y la V que existe en lenguas como el francés, para una persona que habla español o incluso para muchas personas que tienen el catalán como lengua materna, va a costar muchísimo y para los francófonos es algo tan relevante como para nosotros la P y la B. Pero aún así se puede adquirir. Sin embargo, yendo directamente a la pregunta que decías, bueno, pues se han hecho muchos estudios de adquisición de lenguaje en niños bilingües y parece ser que después de ciertas etapas en los que efectivamente no existe una separación explícita de los sistemas en general, tanto el sistema léxico como gramatical y por supuesto también fonológico, normalmente a partir de los 3 años esas dificultades desaparecen. Pero es que los niños monolingües hasta los 3 años también tienen dificultades de manejo fonológico que no son patológicas, son simplemente adquisitivas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto no creo que haya dificultades específicas de discriminación fonológica en niños bilingües, más allá de las mismas dificultades que puede tener un niño monolingüe. La verdad es que creo que no he aportado nada, pero bueno, ya que me daban la oportunidad, pues hablo. ¿Alguien quiere preguntar algo más o matizar su pregunta anterior? ¿No? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, agradecer al doctor Cervera su comunicación, su comunicación virtual y a todos vosotros por asistir. Disculpa, Miriam Zarzo pregunta, ¿cuánto tiempo se tarda en aplicar? Supongo que se refiere a estas tareas de discriminación y de reconocimiento fonológico. Muy poquito. Aproximadamente, a ver, hicimos una medición, pero mira, me pillas, no recuerdo exacto, pero mira, se hacen, si la prueba sale negativa, es decir, negativo en defecto de pronunciación, por lo tanto el niño lo hace bien, son 10 ensayos. 10 ensayos en los cuales no hay ningún error, ¿no? Si tienes que ampliarla porque te ha salido un error en esos 10, tienes que ir hasta 15 ensayos. Los ensayos duran unos segundos, por lo tanto, menos de minuto y medio, quiero recordar que era lo que medimos, menos de minuto y medio, con un niño que presta atención, un niño que da respuestas estables, ¿no? La prueba, cuando te fallan en los items control, no tienes que repetirla porque los items control te anulan la posibilidad de dar una respuesta fiable. Y ya está, pues eso, unos minuto y medio, 2 minutos como mucho para cada contraste fonológico que quieres chequear. Vale, pues si no hay preguntas nuevas,
De nuevo, reitero el agradecimiento al doctor Cervera y a todos vosotros por haber asistido virtualmente a esta pequeña conferencia y simplemente recordaros que durante este mes habrá otras conferencias que siguen este mismo formato, ¿de acuerdo? De manera que, por ejemplo, el día 18 de este mes hablaremos de una visión positiva de la discapacidad a través de la terapia ocupacional o un día después, el día 19, la terapia a través de la aventura para el tratamiento de las adicciones. Asimismo, unos días más adelante, se hablará de problemas de conducta en discapacidad intelectual, de las posibilidades que ofrece la psicología para manejar el estrés. Se hablará también de la intervención logopédica temprana a partir de programas como el Golden Words o incluso de la ocupación como parte de la intervención en las personas con enfermedad mental. Por lo tanto, os invito a todas estas webinars que vendrán durante este mes de mayo y nada, y como no tengo nada más que decir, me despido de todos vosotros agradeciendo tanto al conferenciante como a los asistentes. Desconecto la grabación, saludos a todo el mundo y que tengáis un buen día.